Una cordial bienvenida a este nuevo video. La elección para este proyecto fue Pedro Páramo por el autor Juan Rulfo. Para esta ocasión se le añadirá 2 puntos más, lo que es una breve reseña biográfica del autor y una problemática que surge en la novela y se da en la actualidad y decir cuál es su punto de unión. Comencemos. Empecemos con una breve reseña biográfica sobre el autor. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, también conocido como Juan Rulfo, nació en Apulco, San Gabriel, distrito de Sayula, Jalisco, el 16 de mayo de 1917. Su fallecimiento fue en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986, a la edad de 68 años. Su causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio. Fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano perteneciente a la generación del 52. La reputación de Rulfo se asienta en 2 obras narrativas: El llano en llamas, compuesto de 17 relatos y publicado en 1953, y la novela Pedro Páramo, publicada en 1955. Caracterizado como una leyenda de México que se reconocía como un individuo sombrío, poco sociable y enigmático. Personajes principales del libro Pedro Páramo. Susana San Juan, el amor de Pedro Páramo. Pedro Páramo, terrateniente de Comala. Juan Preciado, narra la historia y es hijo de Pedro Páramo. Empecemos a hablar sobre la sinopsis de la novela Pedro Páramo. Hablar de Pedro Páramo, siendo una novela compleja, se requiere de personal lectura. Bueno, empecemos. Juan Preciado, a la muerte de su madre Dolores, lleva a cabo la tarea encomendada por la misma: buscar a Pedro Páramo, su padre, que le diera aquello que les había negado. Preciado llega a Comala, encontrándose con un ambiente desolado. En el camino, al primero que se encuentra es a su medio hermano, que a su vez es el asesino. Dentro de la trama de la novela, Preciado va interactuando con varios personajes que le presentan la historia de su padre, dejándole un sabor de boca agrio por el miedo al aire que se respira. Toma a contar la historia el propio Pedro Páramo. Entramos a la complejidad de la novela. Ya era muy característico de Juan Rulfo en sus novelas que el tiempo en que se daban era después de la Revolución y en zonas muy rurales. En este caso, en el libro Pedro Páramo, la zona rural es el pequeño pueblo llamado Comala. Voy a decir las 5 frases que en lo personal me gustaron del libro. Nada puede durar tanto, no existe ningún recuerdo, por intenso que sea, que no se apague. Porque tenía miedo de las noches, que le llenaban de fantasmas la oscuridad, de encerrarse con sus fantasmas, de eso tenía miedo. Eres tan bonita, tan tierna, que daba gusto quererla. Miraba caras rojas iluminadas por los relámpagos, ya cada que respiraba, suspiraba, y cada vez que pensaba en ti. La ilusión, eso cuesta caro, a mí me costó vivir más de lo debido. Les explicaré la problemática del libro y el punto de unión en que se da en la actualidad. En mi opinión, es la ambición del hombre. Recordemos que se da en el feudalismo, en la guerra cristera, y aunque avancemos con toda tecnología que queramos, el ser humano no estará satisfecho. Lo que quiere es poder para controlar a las masas. El hecho de matar, de robar, o el hecho de la misma corrupción, nos demuestra la avaricia que puede llegar a tener el ser humano. Donde se ve estos problemas en el libro es con la misma personalidad que tenía Pedro Páramo, que mató por amor, robó por dinero y se casó por avaricia. Por último, pero no menos importante, mi comentario personal del libro Pedro Páramo. Llegar a ser una crítica propia no es sencillo, debido a la complejidad de la trama. La redacción misma de la novela nos muestra los laberintos de la mente, la complejidad de desarrollarnos, de conocer y descifrar entre lo real y lo irreal. ¿Qué es verdadero y qué es ilusorio? Ese es mi enfoque hacia este libro. El autor con esta novela juega mucho con el tiempo, entre la vida y la muerte.